forma de respirar, lo que te decía antes, está relacionado con síntomas, o sea, personas que respiran de tal forma que su em, eh, apnea al final de la expiración es más larga, es decir, tú cuando Ujú. terminas de expirar, ahí hay una pequeña apnea. O sea, antes de que comiences a inspirar, todavía te quedas un tiempito, unos milisegundos ahí sin inspirar. Pues bien, si esa apnea es muy larga, está relacionado con síntomas de ansiedad y depresión. También la forma de respirar en relación al ratio entre inspiración y expiración también está relacionado con síntomas o no de depresión y ansiedad. Normalmente cuanto más expiración suele haber más depresión, cosa que es antiintuitiva por los datos que tenemos o la información que tenemos de otros trabajos de investigación, pero es eso lo que sale. Te damos la bienvenida a Despiertamente, salud mental en tres pilares: ciencia, tecnología y psicoterapia. Bueno, es un placer el día de hoy tener un invitado como Gustavo Diex. Voy a hablar un poco sobre cuál ha sido la trayectoria de Gustavo. Principalmente, podemos decir que es el director del laboratorio y del Instituto Miracara, que tiene un énfasis bastante importante en neurociencias, psicobiología y ciencias cognitivas, con un interés bastante particular, que es la interacción entre el cerebro y diferentes partes del cuerpo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante en la entrevista. Eres físico teórico de la Universidad Autónoma de Madrid. También hiciste un máster en neurociencias en la Universidad Autónoma de Barcelona. Te formaste como facilitador del Mindfulness Based Stress Reduction Program en el Centro de Mindfulness de la Universidad de Massachusetts. Y bueno, también estás dirigiendo diferentes programas de formación en mindfulness en España. Y tus líneas de investigación son esta interacción entre el cerebro y, por ejemplo, las dinámicas cardíacas, el sistema intestinal, el sistema respiratorio. Y poco a poco has empezado, por lo que entiendo, a incorporar técnicas de inteligencia artificial en estos análisis que realizas en tu laboratorio. Entonces, bienvenido, Gustavo, a este espacio. Bueno, es un placer hablar contigo de todos estos temas que obviamente a mí me parecen súper interesantes, por eso me dedico a ello 24/7, o sea, durante todos los días de la semana prácticamente. Y efectivamente no me aburro, básicamente tenemos muchísimos frentes abiertos en Niracara. Decirte que aunque yo sea el director de Niracara, propiamente el laboratorio es Nazaret Castellanos, Ujú, que quizás ujú. alguno de los oyentes también la conozcan. Sí, efectivamente conocemos a Nazaret. Bueno, Gustavo, empecemos por una pregunta bien básica. Un físico teórico estudiando el cerebro y en particular mindfulness. ¿Cómo fue esa historia? ¿Cómo llegas a ese momento en que pasas de la física, te preguntas por el cerebro y después te vas a algo que tiene que ver inclusive con la propia fenomenología? Entonces, cuéntanos un poco cómo llegaste ahí. Pues, a ver, hay una cuestión personal de fondo muy sencilla de entender y fue que como muchas personas cuando estaba en la universidad, los primeros cursos de física, no lo pasé bien. No por la universidad, sino por mí, por mi propia historia, ¿no? Y tuve una serie de experiencias difíciles con la ansiedad y con la depresión. Entonces, en aquel momento, en España, comencé a encontrar ayuda o a buscar ayuda. Y lo que más me ayudó en su momento fue practicar meditación. Allí, en Madrid, encontré a un profesor de meditación, entonces mindfulness no era conocido aquí en Madrid, al menos, y en torno a los 6 meses de práctica encontré que había cambiado muchas cosas de mi propia perspectiva de vida, de cómo afrontar mi ansiedad, mi depresión. Empecé a encontrar también más profundidad en aquello que previamente me parecía opaco, ¿no? O poco profundo en el día a día. Y eso hizo que me interesara en mindfulness y en meditación.
cómo unas prácticas tan aparentemente sencillas y absurdas, a mí me parecieron absurdas al principio, como es eso de respirar o atender a la respiración, no resulta intuitivo, ¿no? A priori, pudieran tener un efecto tan notable sobre el comportamiento, sobre la cognición, sobre las emociones, sobre la perspectiva de vida. Y fue como una explosión en mi cabeza. ¿Por qué funciona esto? Obviamente, el órgano básico de estudio en este terreno pues es el cerebro. Y también en aquel momento encontré un libro que después me ha acompañado, muy, muy pequeñito, sencillo, de Erwin Schrödinger, que es La vida. Y este hombre fue físico, yo obviamente lo estudié en cuántica, y él habla sobre el proceso de la vida y en particular sobre cómo es que las leyes de la física no pueden predecir o explicar la biología. Y esto también, bueno, pues generó un entusiasmo sobre los procesos biológicos y fue por lo que me metí en biología y en el estudio de la neurociencia. Em, el cerebro es un avispero, o sea, un avispero de complejidad, es decir, es un órgano verdaderamente inexplorado, solamente llevamos 150 años explorándolo en profundidad. Y también esa perspectiva de entrar en un territorio oscuro me motivó mucho. Lo que ocurre es que obviamente es mucho más fácil estudiar superfluidos o estudiar, qué sé yo, la imantación o cualquier otro proceso físico que el cerebro o el comportamiento humano o la experiencia subjetiva. Pero ahí estamos, intentando sobre todo divertirnos con el proceso de investigación. Bueno, pues qué bueno que nos compartes esa historia personal. Mira que, de hecho, yo creo que en algún momento en este espacio, de pronto no en esta entrevista, pero con los próximos invitados, vale mucho la pena entrar un poco en el estrés y la depresión en el ambiente académico. Yo creo que nos hemos dado cuenta que es algo latente en muchas disciplinas. Yo he visto algunas publicaciones de revistas bastante importantes como Nature Science, precisamente hablando de la poca atención que se le presta a la salud mental de las personas en la academia. Por eso me llama bastante la atención eso que nos compartes, porque yo creo que es algo que todos que hemos estado en este ambiente académico en algún momento nos hemos enfrentado y de hecho nos ha cambiado un poco la forma de ver lo que hacemos y la propia vida, ¿no? Totalmente. Además, has dicho algo, la palabra latente. Yo creo que todos aparecemos en la universidad con muchas cosas latentes, quizás de la infancia, de lo que fuera, porque socialmente creo que somos muy incultos en lo que se refiere a propiciar un entorno familiar, un entorno social en el que seamos felices, estemos más o menos bien y tengamos capacidad de afrontar las dificultades. Entonces entramos en el terreno académico y hay mucho estrés, sobre todo en ciertas carreras o si la persona luego hace un doctorado, pues todavía más. Y no hay como los mecanismos, no solamente de actuar cuando la persona ya está mal, sino de actuar antes. Creo que no es bueno tratar a las enfermedades mentales o los trastornos mentales, mejor llamados, como se trata, qué sé yo, a la poliomielitis, porque no es lo mismo, porque se trata de finalmente un proceso que quizás se gesta en los primeros momentos de la infancia y que si no se hace pronto algo, es decir, si no se educa apropiadamente a esas personas, a esos cerebros, pues van tarde o temprano, sobre todo cuando hay condiciones de estrés grandes, a desarrollar depresión, ansiedad o estrés. Sí, eso con seguridad y es algo que yo creo que estos espacios poco a poco tenemos que ayudar para visibilizarlo más porque es un tema bastante complicado para muchos investigadores, profesores, y bueno, lo tocaremos un poco más adelante. Mira, yo te quería preguntar por una cosa ya regresando un poco a la investigación que realizas y es la siguiente. Tengo entendido que una de las hipótesis, uno de los, podríamos decir, marcos conceptuales alrededor de tu investigación es esta idea de la mente corporeizada.
Me suena bastante familiar, no sé si tenga una relación o sean realmente iguales algunos términos, por ejemplo, de los chilenos Francisco Varela, Humberto Maturana, que tenían que ver un poco con esta relación de mente, cuerpo y cuál es la función del cuerpo en la cognición. A mí me encantaría muchísimo que nos explicaras un poquito ese marco conceptual que guía tu investigación y cómo en estos momentos lo usas para desarrollar lo que haces en el laboratorio. Creo que has diferenciado muy bien entre lo que es la teoría y luego el uso. Porque la teoría al final me parece, o sea, podríamos entrar muy en profundidad sobre conceptos incluso de Varela, como la enacción, pero creo que de una forma sencilla yo la entiendo como una vuelta de tuerca más a la superación de la dualidad entre la mente y el cuerpo. Es decir, venimos de una forma de pensarnos basados en esa dualidad y entramos también en el terreno de la psicología o en el terreno de la neurociencia cognitiva con esa dualidad de fondo, aunque todos estemos más o menos convencidos de la interacción absoluta que hay entre neurona o red neuronal y cognición, a la hora de la verdad es como que todavía operamos con el sistema dualista. Creo que la mente corporizada lo que trae es una vuelta de tuerca más simplemente. Y habla de que cualquier tipo de cognición no deja de tener una influencia del cuerpo en el entorno. El cuerpo y el entorno hacen que se generen conceptos incluso tan abstractos como el espacio o el tiempo. No sería posible que uno pudiera, por ejemplo, descubrir el espacio que hay entre su propio cuerpo y el de otra persona si previamente cuando es niño no se hubiese metido objetos en la boca, advirtiendo que ese objeto es más pequeño o más grande que su boca. Es decir, esa interacción que genera el cuerpo con el entorno finalmente nos lleva a esos conceptos de espacio y tiempo que son pues obviamente abstractos, pero pasa con todo, también con los conceptos pues de alguna forma más emocionales. Eh, eh, Podría haber en nosotros una experiencia total de amor, quiero decir, con toda esa carga química que tiene el amor, con la carga cognitiva, emocional, si no hubiese un piel con piel con un cuidador, con un papá o con una mamá, si no hubiese ese cariño corporalizado, pues yo entiendo que no, y las investigaciones nos muestran que no, que incluso los cerebros de los niños que no están tocados son cerebros que no se han desarrollado. Entonces, esta es la idea de la mente corporizada, es decir, que no hay una separación entre cuerpo y mente y esto se ha de llevar al último nivel. En la aplicación directa, pues nosotros, por ejemplo, incluso pensamos en la práctica de meditación como una práctica que sí tiene algunas, o sea, tiene componentes cognitivas, obviamente, como el desarrollo de la atención o la aceptación, pero también tiene componentes corporales muy, muy importantes. El propio hecho de la postura estática es un entrenamiento para el cerebro. El hecho de cambiar la forma de respirar puede tener un efecto en el comportamiento, un efecto en el estado de ánimo. Y también ahora se han visto algunas de las vías neurales que explican esto, ¿no? El hecho, ahora mismo con NASA estamos viendo cómo ciertos patrones respiratorios nos pueden hacer clasificar, nos pueden hacer predecir si una persona, por ejemplo, tiene más tendencia a la depresión. Es decir, que hay una bidireccionalidad entre cuerpo y mente indiscutible, ¿no? Eh, Gustavo, mira, cuando me comentabas esto y trataba un poco de ver el trabajo que realizan en tu grupo, me preguntaba por la forma en que está avanzando la tecnología. Digamos que entiendo por esta explicación que nos das la importancia que tendría el cuerpo en la cognición, pero poco a poco nos estamos acercando a tener inclusive ambientes virtuales en los cuales, por ejemplo, podríamos tener avatares. Me acuerdo mucho en algún momento este experimento del brazo de goma, Ujú. que en algún momento empezabas a tener la percepción de que ese miembro no era tuyo y tenías miedo de que le hicieran algo a pesar de que sabías de cierta forma que no era tuyo.
¿Cómo va a cambiar la cognición a medida que, digamos, nosotros podamos colocar esta mente, colocar esta cognición en cosas que van mucho más allá de nuestro propio cuerpo? ¿Qué pasa cuando nosotros nos colocamos, vamos a hablar de un futuro, tenemos un avatar, una realidad virtual en la cual nos identificamos con otro tipo de cuerpos? ¿Cómo cambiaría nuestra cognición? Pues radicalmente. De hecho, la propia evolución humana no se puede entender sin la tecnología. La propia evolución del cerebro humano no se puede entender sin la tecnología. Hay dos investigadores que publicaron bueno, una serie de trabajos. Hay uno muy interesante de, ¿cómo se llama? Em, bueno, da igual. Em, es sobre cómo el desarrollo de la atención está íntimamente ligado con la inteligencia, pero es que el desarrollo de la atención está ligado con el uso de la tecnología. Es decir, imagínate a una persona intentando, pues hace 200.000 años, afilar una piedra de sílex. Eso conlleva una cierta atención, pero obviamente el uso de esa tecnología hace que las redes neurales cambien también. Te voy a poner un ejemplo. No sé si alguna vez te ha pasado que cuando vas con el coche y pasas por un puente o algo que esté lo suficientemente bajo, uno agacha la cabeza. Y es un gesto que muestra algo sorprendente en el cerebro. Y es que el cerebro no solamente añade a su mapa corporal al cuerpo, sino a la propia tecnología. Es decir, el bastón de un ciego forma parte también de su red neuronal corporal. Pues bien, ese ser humano de hace 200.000 años, con el uso de la tecnología, pudo tener un cuerpo expandido. Es decir, podía tener una piedra que pudieras pues matar a un animal y por lo tanto poder comerlo, ¿no? Entonces eso le dio una ventaja. Pues bien, a medida que fue perfeccionando sus habilidades atencionales, también pudo tener más capacidad de generar instrumentos más sofisticados. Obviamente eso produjo también un aprendizaje social cada vez mayor y el desarrollo de todas esas componentes sociales que tenemos los seres humanos para construir una pirámide. Obviamente no solamente la puede construir una persona, sino un grupo de personas altamente cohesionado y eso pues hace que nuestros cerebros también estén altamente conectados, ¿no? Ahora con la tecnología capaz de generar un mundo expandido, pues nuestros cerebros probablemente cambiarán y aunque en el corto periodo de tiempo no veamos cambios significativos en la estructura de nuestro cerebro, probablemente a lo largo de los siglos sí. Y seremos otro ser humano completamente diferente a mi juicio, como siempre ha pasado, o sea que no es algo nuevo. Ahora, eh, hay un, hay un peligro y es que esas tecnologías hackeen de alguna forma procesos cognitivos que sean esenciales para el ser humano. Me explico. Tú puedes generar tecnología para hacer que una persona, por ejemplo, tenga mucho más acceso a la información y que de esa manera pueda tener muchas más fuentes bibliográficas y generar una mejor, digamos, mejor aprendizaje y un mejor trabajo en lo que esté haciendo. Y también puedes generar redes sociales que de alguna forma hackean la sociabilidad del ser humano. Porque en la red social, cuando tú compartes algo, en realidad no estás entrando en comunicación con el otro. Lo que básicamente esperas es que esa publicación pues tenga unas ciertas métricas, ¿no? Entonces las redes sociales son un gran espejo de yo, de mí mismo. No es realmente una red social, es un gran espejo de uno mismo, ¿no? Y eso me parece que está hackeando, por poner una palabra, las relaciones sociales. Entonces depende mucho de si tenemos la capacidad de integrar lo que sabemos en neurociencia, lo que sabemos de psicología y la tecnología para que ese desarrollo sea óptimo y no nos lleve, pues, de alguna forma a generar problemas graves en la gente, ¿no?
De hecho, eso que dijiste, si no estoy mal, es una teoría en sí misma, la mente extendida, ¿no? Es decir, Exactamente. el hecho de que coloco mi cognición en aquello también que usamos. Y eso me acuerda muchísimo un capítulo de un libro eh, de, Chambre. mi- de Miguel Nicolelis, realmente un poco parecido con eso que decía que nosotros alcanzamos inclusive a incorporar las personas que amamos. Es decir, en nuestro cerebro existe una representación de no solamente objetos que usamos, pero también las personas a las cuales amamos. Y de ahí proviene muchas veces el dolor. Es decir, parece que fuera un tipo como de miembro fantasma cuando se nos va el ser que amamos, porque es una pérdida real de una representación en el cerebro. Entonces me hiciste acordar bastante de ese pasaje, de esa capacidad que tiene el cerebro de apropiarse de diferentes cosas. Y Correcto. sí, sí. Y bueno, Gustavo, yo quisiera que tratáramos de irnos un poco más hacia tu área de experiencia, que es precisamente el mindfulness. Digamos que hoy en día mindfulness se convirtió un poco así como en algo popular. Escuchamos mindfulness en todos lados. Y de una u otra forma, una de las preocupaciones a veces que existen es si realmente todas las personas se encuentran capacitadas para enseñar, para poder dar este tipo de orientaciones sobre mindfulness, o se convirtió simplemente en una cosa que es más de moda. Es decir, ¿qué está sucediendo en esta área que parece que se volvió popular? Es decir, hasta dónde realmente sabemos cuáles son las propiedades del mindfulness y cuál es la historia en este momento, más allá de lo que escuchamos en todos los medios, mindfulness, mindfulness por todos lados. ¿Qué es exactamente el mindfulness y qué se necesita para poder, por ejemplo, orientar y practicarlo? Bueno, a ver, es una pregunta muy amplia, voy a intentar Ujú, sintetizar. Mindfulness se puede definir de muchas formas. Para mí es un entrenamiento atencional y afectivo que intenta hacer de la atención un proceso más bien consciente. Intenta también tener una cierta psicopedagogía de los factores psicológicos principales del estrés psicológico, de la ansiedad o incluso de la depresión, para mediante procesos atencionales poder afrontarlos. También hay un entrenamiento afectivo que más bien se basa en aceptación, en exposición también, y que intenta que las personas ante las circunstancias que viven todos los días y que son fuente de ansiedad tengan un instrumento, una herramienta para poder afrontarlas y aprender de ello. Obviamente, como toda moda, hay muchas personas que quizás pues, no están lo suficientemente preparadas y generan cursos que pueden pues, no ser lo suficientemente buenos para todo el mundo. A ver, no es que haya mucho peligro por practicar mindfulness, sí que es verdad que hay en algunas circunstancias que puede ser ciertamente peligroso, pero no para la población general. Por ejemplo, en personas que tienen adicciones, en personas con psicopatologías graves, por ejemplo, con esquizofrenia, en personas que han tenido intentos o ideación suicida, en personas en una fase de depresión profunda, también puede ser que no sea del todo adecuado, incluso que tenga un efecto adverso pues realmente intenso, ¿no? Pero en personas, digamos, normales, no tiene por qué pasar nada peligroso, ¿no? Y así nos lo dicen un poco los trabajos de investigación. Pero eso no quiere decir que sea efectivo. Mindfulness no es una varita mágica de ninguna forma, sino que básicamente se basa en un entrenamiento. Y si uno no entrena, pues obviamente los efectos pues son menores o inexistentes, ¿no? El efecto del profesor es realmente importante y esto no solamente pasa en mindfulness, sino en muchas otras terapias y también pues, psicoeducación.
Tú mismo probablemente amarás asignaturas de tu infancia porque el profesor era muy bueno, y odiarás otras porque tu profesor era muy malo, ¿no? Entonces, pero eso no quiere decir que las matemáticas sean como son, sino que hay una componente transaccional obvia en quien te enseña, ¿no? Pero a tal punto de que para nosotros en nuestras propias investigaciones pues vemos que es la variable principal que explica gran parte de los cambios, ¿vale? O sea, la calidad percibida del alumno por sobre el profesor. Entonces, dicho esto, yo creo que como toda moda, pues tendrá su subida y ahora tendrá su bajada. Y de hecho yo creo que ahora estamos como en una meseta descendente, ¿no? Y mi esperanza es que pueda ser uno de los factores del estilo de vida y que sea tan natural y cotidiano como practicar running o practicar algún deporte o nadar, y que de la misma forma que hay entrenadores de natación, pues puede haber, que ya los hay, entrenadores de mindfulness, y que de alguna, a la medida que pasen los años, pues se generen sistemas educativos que puedan preparar mejor a los profesionales. No creo que tenga que ser todos psicólogos, porque no es estrictamente una terapia el mindfulness, no hay diagnóstico, no tiene por qué haber diagnóstico, aunque puede ser una herramienta terapéutica que utilice un psicólogo, ¿no? Y sin embargo, visto de esta forma, pues quizás pueda ser uno de los elementos coadyuvantes, en algún caso, o incluso de preventivos, que puedan generar una tendencia positiva en la epidemia que tenemos de trastornos mentales, ¿no? Al menos en España ya sabes que somos pues casi los pioneros en consumo de ansiolíticos del mundo. Un país con tanta fiesta y con tanto sol. Bueno, mira que a veces es importante ese tipo de aclaraciones porque tenemos esa tendencia a ver en los medios solamente la parte buena, ¿no? O sea, es decir, siempre decimos o tratamos de mostrar aquello que funciona, pero, por ejemplo, en los casos que nos estás hablando, como los de esquizofrenia, no sería conveniente. Y muchas veces eso la población no lo sabe, porque creemos, de hecho, que sirve para todo y que suena tan bien que se puede utilizar para cualquier cosa y es la solución. Pero creo que todavía nos falta, a pesar de que, como tú dices, estamos en esa bajada, aún nos falta como mucha educación inclusive sobre la realidad del mindfulness y el contexto en el que se debe aplicar. Totalmente. Mira, Ujú. además te pongo ejemplos que no es que lo haya leído en paper, sino que es lo que hacemos en investigación, ¿no? Nosotros, los MBSRs que hacemos, o sea, el Mindfulness Based Stress Reduction, que es quizás el programa más investigado de mindfulness, y creo que el programa psicoeducativo, o sea, más investigado de todos los que hay. O sea, es brutal la cantidad de trabajos que hay. Pues hemos medido a muchas de las personas que han pasado en Iracara. Tendremos en torno a una base de datos actual de casi 50.000 personas que han pasado por nuestros cursos. Y tendremos medidos de MBSR propiamente como 1.500 o 2.000 personas. Y de esas 1.500 o 2.000 personas, pues hay, medimos variables psicológicas y otra serie de cosas, pero en las variables psicológicas vemos que, por ejemplo, en ansiedad, depresión y estrés, hay reducción significativa cuando lo comparas con grupos controles, ¿no? En esas 8 semanas. Pero siempre es por un grupo. Es decir, hay personas que están en la curva de Gauss en la parte inferior, es decir, que no han cambiado, que un entrenamiento no les sirve. Y hay otras personas que les ha servido extraordinariamente, que es la otra parte de la cola de Gauss. Y luego, como media, sí parece que hay, bueno, pues a personas que les sirven para reducir los síntomas de estrés, ansiedad y depresión. Esto es súper importante. No es que una persona, porque lo comience a hacer, va a tener una reducción de síntomas, sino que es probable que tenga una reducción de síntomas. Es significativo el cambio cuando calculamos grupos, pero pero no es la panacea, es que no hay nada que sea la panacea. Sí, Es un sí, factor más. sí, sí, te entiendo. Y de hecho, Gustavo, aprovecharía.
esto que estamos discutiendo para que nos contaras un poquito qué es lo que estás en este momento desarrollando, cuáles son las investigaciones más recientes que se está llevando en tu grupo alrededor del mindfulness y sobre todo esa relación con otros órganos como el corazón, como el sistema intestinal, que nos contaras un poco sobre esos avances, sobre esas investigaciones. Vale. Sobre mindfulness, lo último que hemos publicado, bueno, ha sido un artículo de un programa de compasión aquí en la Facultad de Medicina a alumnos, tal y como antes hablábamos. Y la Facultad de Medicina, pues, es una de las facultades donde más estrés hay, porque es muy exigente y efectivamente, pues, es un buen medio escalable porque se puede hacer en grandes grupos para reducir síntomas en alumnos, ¿no? Hemos trabajado durante muchos años sobre dolor y es un aspecto maravilloso para entender muchas cuestiones del cerebro. En un programa de reducción de estrés basado en mindfulness, pero adaptado a personas con dolor, esto lo publicamos el año pasado, hace unos meses, vimos que había un cambio significativo en el dolor percibido, pero también en la cantidad de cosas, en la disability, en la cantidad de cosas que la persona podía hacer. Ujú, Es ujú, decir, si bien antes a lo mejor no salía a comprar, pues después del programa salía a comprar. También hubo una disminución en los medicamentos que tomaba para el dolor y también para dormir por la noche, porque hay una comorbilidad grande entre el insomnio y el dolor. Y eran específicamente personas con dolor de espalda que tenían más de 2 años de cuadro y que aparentemente no había una causa, como pasa en el 92%, del 92 al 95% de las personas con dolor crónico de espalda, que es que no hay una causa específica, por eso se llama dolor crónico de espalda no específico. Y aquí hay un concepto súper interesante, es el dolor nociplástico, un concepto que apareció pues, yo creo que al principio del 2010, 2011, 2012, se puso más de moda por un artículo publicado en Lancet en el 2014, que hablaba de que gran parte del dolor crónico en pacientes de dolor de espalda tenía que ver con una alteración en la red de procesamiento del dolor en el cerebro. Es decir, no es que tú tengas un daño tisular y por eso te duela, sino que tu cerebro interpreta, está hipersensibilizado, por así decirlo, que antes se llamaba una sensibilidad central, interpreta que ahí hay un dolor, ¿no? Entonces, claro, la pregunta es cómo volver a reeducar esa parte del cerebro, esa red. Pues bien, el programa basado en mindfulness se basa en cosas muy de la psicología cognitivo-conductual, o sea, que tampoco es un gran invento. Lo que es el invento es el entrenamiento. Eso sí que es interesante, ¿no? Y que no, quizás no lo tiene tanto otras formas de terapia, ¿no? Pues bien, lo que incidimos fue en la, la exposición al dolor para quitar, digamos, la kinesofobia, el miedo que se produce al dolor, porque entendíamos que este miedo podía perpetuar este procesamiento cerebral. También un gran entrenamiento en aceptación de dolor para intentar actuar sobre la catastrofización, que es una tendencia que se tiene cuando hay una situación tan intensa a catastrofizar el futuro, a pensar que el futuro va a ser malo y también el presente y qué tal. Y también un extraordinario interés en que las personas fueran mucho más conscientes de su cuerpo, que es muy contraintuitivo, ¿no? Cuando uno tiene dolor, lo único que quiere hacer es olvidarse de su cuerpo. alejarlo, sí. Claro, entonces sí que encontramos cambios significativos. El VAS disminuyó pues, en torno a un 30%. O sea, el VAS es la escala de dolor percibido. Y también se redujeron algunas interleuquinas proinflamatorias, o sea que las personas tenían menos inflamación corporal. Todo eso solamente con entrenamiento psicológico en realidad, ¿no? Bueno, y corporal, pero ahí, ¿no? Y ahora estamos analizando cómo eso es un estudio transversal, o sea que no es longitudinal como este que te he contado, transversal. Y estamos analizando en personas con diferentes
experiencias de meditación, la interacción entre respiración-cerebro, corazón-cerebro, intestino-cerebro. Pero sobre todo ahora estamos en la parte de respiración-cerebro. Entonces estamos viendo cosas que estamos ahora redactando, o sea que como puedes ver es súper reciente. Estamos viendo cosas como que la forma de respirar, lo que te decía antes, está relacionado con síntomas, o sea, personas que respiran de tal forma que su em, eh, apnea al final de la expiración es más larga, es decir, tú cuando Ujú, terminas de expirar, ahí hay una pequeña apnea. O sea, antes de que comiences a inspirar, todavía te quedas un tiempito, unos milisegundos ahí sin inspirar. Pues bien, si esa apnea es muy larga, está relacionado con síntomas de ansiedad y depresión. También la forma de respirar en relación al ratio entre inspiración y expiración también está relacionado con síntomas o no de depresión y ansiedad. Normalmente cuanto más expiración suele haber más depresión, cosa que es antiintuitiva por los datos que tenemos o la información que tenemos de otros trabajos de investigación, pero es eso lo que sale. Y también estamos intentando ver qué patrones hay en los meditadores que no haya en las personas que no meditan tanto, digamos. Y entonces, pues se ve claramente que hay una respiración mucho más lenta en personas que practican meditación y eso probablemente esté relacionado con una mayor tendencia a estar tranquilos en estado basal. Y cuando uno está tranquilo en estado basal, pues la reactividad es mucho menor. Y esto además se correlaciona, por ejemplo, con más alfa occipital, es decir, con una mayor predisposición a estar atento, por así decir, ¿no? A estar atento bueno, pues de los estímulos. Esto es lo que te puedo decir, más o menos, de lo último que estamos viendo y nuestro objetivo ahora es hacer un modelo más corporizado de la práctica de meditación que sirva en avance futuro para poder, ¿cómo decir?, tener un tracking del avance de una persona. Una de las cosas creo que tenemos que desarrollar en las prácticas de mindfulness es alguna especie de métrica que sirva a las personas para validar si lo que están haciendo está teniendo o no efecto. Y creo que ahí la clave está en todas estas componentes fáciles de medir, como es la respiración, el corazón, y de qué manera se puede caracterizar todas esas señales para poder desprender información útil. O sea, no sé si has utilizado Strava, que es un programa de deporte que utilizan los triatletas, por ejemplo, los corredores, y que te va dando métricas de performance. Algo muy sencillo es ujú, la velocidad media que corres. Pues eso te da un punto de, estoy avanzando, he entrenado durante todo este año y estoy corriendo un poquito más rápido que lo que corría el año pasado. Tengo ujú, un VO2 max que un poco está hablando de tu capacidad aeróbica mayor por el hecho del entrenamiento y eso te va dando como pistas de que vas bien, ¿no? Y pues ujú. bien, eso no existe en la meditación y es un poco una de las cosas que queremos aportar de una manera muy práctica, pero también más teóricamente poder dar pasos en la comprensión de cómo todo el cuerpo está involucrado en algo que aparentemente es tan psicológico como la meditación. No, maravilloso, eso de la respiración y esa apnea al final me pareció impresionante. Es ahorita es algo que van a publicar en los próximos meses, ya está en desarrollo o ya está publicado, no, todavía no está publicado, ¿verdad? No, estamos ahora en fase de redacción Ujú. y bueno, pues ya sabes cómo va esto. Sí, sí, no, Puede ser interesantísimo. que publiquemos este año si todo va bien o que se demore, porque ¿Cuántas hay, rondas de revisión? claro, al final, y hay algo realmente feo en todo esto, y es que al Ujú, final uno no escribe para los lectores, sino para los revisores.
Y entonces por eso absolutamente. los textos a veces son tan obtusos y tan oscuros, ¿no? Vámonos de pronto un poco a esa cuestión metodológica, eso del trabajo que realizas. Digamos que yo tengo algo de experiencia en ciencia básica. Digamos que siempre nos vemos eh, con bastantes interrogantes sobre cómo controlar nuestros experimentos. Es decir, los grupos control siempre son bastante importantes en la ciencia, sabemos que es importante. Y yo te pregunto es, ¿cómo funciona esta dinámica, por ejemplo, de tratar de tener buenos controles en los estudios científicos alrededor del mindfulness? Muchas veces yo los he leído, yo tuve la oportunidad de ver uno de ellos, de hecho creo que lo tiene acá, que hiciste una comparación entre tipos de meditación, ¿no? Del 2021, compasión versus mindfulness. Y siempre pues me pregunto un poco es, bueno, ¿será que estos estudios que incluyen la fenomenología, esta cuestión que tiene que ver más con el procesamiento de la persona, de los estímulos de su propia cognición, ¿será que necesita el mismo método científico clásico al que estamos acostumbrados? ¿Será que debemos evaluar y hacer esos estudios pensando en ese mismo método científico? ¿Cómo ustedes logran un poco esta cuestión de controlar los grupos control en los experimentos? ¿Cómo es esta dinámica, digamos, más metodológica alrededor del mindfulness? Pues a ver, yo creo que los retos que tiene mindfulness son los mismos retos que tiene toda investigación en neurociencia cognitiva, sobre todo cuando hay estudios longitudinales, obviamente, también en psicología, ¿no? Y cuando hay un ensayo clínico, pues al final nos topamos con las mismas cuestiones y es que no es tan sencillo porque estamos tratando con personas y estamos tratando con experiencias subjetivas, como el caso del dolor. O sea, el dolor básicamente hoy en día se sabe que una persona tiene dolor porque se lo preguntas y es tal cual, ¿no? Entonces, a ver, con respecto de los grupos control, obviamente lo que se dice es que metodológicamente lo mejor es si hay un grupo control que sea un grupo de control activo. En principio, si tú quieres evaluar, por ejemplo, lo que es estrictamente una técnica, pues todo debería ser igual, incluso el profesor en ese grupo de control activo, porque te quieres quitar interferencias, ¿no? Entonces yo creo que en base a la pregunta que tú hagas, así va a ser el método y que ahora estamos haciendo cosas muy generales porque es lo más fácil, porque la propia dinámica científica no es lo mejor para investigar, en el sentido de que te pone una presión de publicación y también una presión de publicación que te evite problemas, entonces intentas replicar cosas que ya se han hecho en el pasado y no innovar. Y todo esto pues genera que haya, bueno, pues muchos estudios que al final, como decir, no aportan demasiadas cosas nuevas, ¿no? Entonces, grupo de control activo, sí, vale, bien, pero eh, yo creo que deberíamos ir a granularizar más las preguntas, es decir, preguntarnos sobre qué tipo de técnica hace qué en el cerebro. Entonces no Ujú. hace falta un grupo control, hace falta dos técnicas y compararlas. O incluso compararlas con una técnica que sirva de control, como por ejemplo la relajación, pero siempre el resultado va a ser en comparación a la relajación. Y si la relajación y en la meditación, por ejemplo, en el aspecto que tú estás estudiando, pongamos inflamación, tienen efectos similares, no es que la meditación no funcione, sino que en la comparación con la relajación, Claro. pues no hay diferencias. Entonces, creo que yo iría ahí, o sea, lo que me encantaría ver es proyectos de investigación más granulares que intenten resolver preguntas que nos hagan también avanzar en las prácticas basadas en mindfulness, que nos hagan avanzar en los mecanismos y un poco dejar de luchar con todo este tinglado de cuál es la mejor forma metodológica de, ¿no?
ujú, ujú. Sino, bueno, pues para cada pregunta probablemente haya una mejor metodología, pero es otro mapa mental, ¿no? No sé si me explico. Sí, sí, no, te entiendo. Y de hecho, bueno, a veces uno se hace esa pregunta porque precisamente ese marco metodológico, ese marco a veces como que te limita en vez de ayudarte a generar ciencia, ¿no? A veces como que realmente no nos permite movernos porque estamos muy cuadriculados en ese método y como que parecen reglas fijas. Y a veces como que eso no nos permite realmente avanzar en nuevas direcciones, me parece a mí. Mira, un ejemplo de habernos salido un poco del tiesto fue un estudio que llevamos a cabo el año pasado, que también forma parte, por cierto, de las cosas recientes, y antes no te he dicho, que es un estudio en el que vimos cambios epigenéticos y también neuronales, actividad neuronal, de hecho, resting state, de 50 personas que las metimos aquí en el Escorial, en un monasterio precioso que tenemos en Madrid, durante 7 días, meditando en torno a 12 horas diarias y en silencio. Lo único que había era meditación, un retiro de meditación. Pero lo que hicimos fue un diseño crossover, es decir, lo que analizamos son las diferencias entre prácticas más basadas en cuestiones afectivas, como prácticas de compasión, y más bien basadas en atención. Entonces lo que intentamos es ver los cambios, pues, en diferentes redes neuronales, en resting state, por ejemplo, en red por defecto, y en sus subcomponentes de la red por defecto, en saliencia, en la red frontoparietal, etcétera. Y también los cambios epigenéticos. Entonces, fíjate, ahí lo que estás haciendo es la comparación de personas que están haciendo lo mismo, pero técnicas diferentes. Y lo que tiene como resultado es la comparación entre técnicas. Pero luego también tienes pues, unos empezaron con compasión, otros con atención, y luego 3 días, y luego en el tercer día cambiamos, por eso es un crossover. Entonces también tienes el efecto del orden. eh, Tienes cosas para analizar, pero a nosotros lo que nos importaba sobre todo era la comparación entre técnicas. No hace Ujú. falta un grupo control, ¿no? Y bueno, pues eso es. Gustavo, mira que viendo un poco esto que realizaste de inteligencia artificial, digamos, ¿cuál es la idea o cuál es el papel que en este momento juega la inteligencia artificial tanto para los estudios de mindfulness de forma general como de forma particular en tu grupo? Está siendo una técnica bastante usada, la están integrando. ¿Qué les está trayendo de nuevo si es que la están integrando? Sí, lo primero y de una forma muy concreta para analizar datos. O sea, Ujú, hay, sobre todo lo que es dentro de inteligencia artificial, hablamos de aprendizaje automático y dentro del aprendizaje automático se pueden hacer diferentes cosas. Una es la regresión, por ejemplo, o la ujú, ujú, clasificación. Dados estos grupos, por ejemplo, podríamos clasificar en meditadores y no meditadores. Sí, vale, pero dentro de la actividad cerebral que has tomado para clasificar, ¿cuál ha sido la variable que más has utilizado? Pues eso te lo puede dar un algoritmo, ¿no? Y estas cosas, pues al final sí las utilizamos en el día a día, ¿no? Eh, pero también hemos utilizado en otro aspecto. Hicimos un programa en un gran banco español. Nos dedicamos también a veces a la consultoría en empresas, sobre todo para temas de salud mental. Y analizamos también, pues, cómo, por ejemplo, están las personas dentro de las empresas y tal, a nivel de salud mental, sobre todo. Y, y entonces a un grupo de personas que tenían un nivel bastante elevado de estrés les propusimos hacer un programa en el que había elementos de mindfulness, elementos de cognitivo-conductual como ujú, ujú, exposición, por ejemplo, y elementos también de estilo de vida, es decir, psicopedagogía de cómo diferentes aspectos del estilo de vida influían específicamente en el cerebro y en el estado de ánimo y en funciones cognitivas. Pues bien, el elemento más crucial en una de estas aplicaciones, ten en cuenta que aquí estamos hablando de grupos de 500 personas que hacemos a la vez, por lo tanto muy escalables,
es que la persona termine el programa. Eso en medicina se llama adherencia, ¿no? Vale. Adherencia al tratamiento. Pues bien, en este tipo de programas la adherencia, sobre todo en empresas, es muy baja. Yo te diría que en experiencias pasadas pues estábamos en torno al 35-40%. Eso quiere decir personas que terminan el programa. Lo pudimos doblar con un algoritmo de inteligencia artificial. ¿Cómo? Pues llegamos a casi el 80% porque clasificamos según la interacción que tenían las personas con nuestra plataforma, donde estaban todos los contenidos y tal, con si habían venido o no a la clase de esa semana y cosas de estas, en tres tipos de color: rojo, amarillo y verde. Los verdes es que van como un tiro, o sea, muy bien. Los amarillos es que están en un proceso de que pueden generar dropout, es decir, salirse del programa. Y los rojos están en muerte inminente. Entonces, lo que hacíamos era directamente mediante ese algoritmo generar diferentes patrones, acciones. A los amarillos les escribíamos un SMS, que si tú lo ves parecía que te estaba escribiendo un tío, pero en realidad era una máquina. Y luego a los rojos sí que les llamábamos nosotros directamente, el equipo de profes. Entonces llamábamos a esa persona y con una llamada de 5 minutos podríamos reenganchar a muchos. Pues fíjate, algo como, tan interesante como eso, basado en clasificaciones y con un grupo primero con el que pudimos entrenar el algoritmo y todo esto, pues pudimos generar eso. Pues eso no es ninguna tontería, Ujú. porque si queremos llevar a cabo programas, por ejemplo, escalables a la población en general, tendríamos que generar también este tipo de algoritmia para poder aumentar la adherencia al programa, ¿no? También creo yo que en el futuro, no ahora, muy probablemente también podríamos generar mediante también Machine Learning, por ejemplo, eh, biofeedback más específicos, ¿no? Ahora casi todos los biofeedback que hay pues, tienen que ver más bien con variables de relajación. Por ejemplo, la variabilidad cardíaca o tal, ¿no? Em, pero a mí me parece que cuando la tecnología avance bastante y podamos tener electrodos que podamos ponernos y que tengan, digamos, mucha densidad, o sea, electrodos de 64 canales que nos podamos poner casi como un casco, muy probablemente se pueda hacer ya en tiempo real una mejor eh, tracking de la actividad de diferentes regiones cerebrales, porque con tantos electrodos sí que puedes hacer reconstitución de las fuentes cerebrales, ¿no? Ujú, ujú. Entonces puedes saber cómo está tu cingulado anterior, o cómo está tu cingulado medio, posterior, o cómo está tu amígdala, o tal, ¿no? Entonces imagínate ahí no solamente el hecho de tener como algoritmos precocinados, sino algoritmos que se basen en tu experiencia para decirte, por ejemplo, cómo entrenar algún tipo de cuestión. Imagínate que tú estás estudiando y que quieres aumentar tu capacidad de retención y que ha habido días que verdaderamente estabas súper bien. Bueno, pues de alguna forma la máquina ya está aprendiendo qué disposición cerebral podría ser la mejor. Pues no resultaría demasiado difícil poder enseñarte algunas posibilidades para poder generar un cambio en tu cerebro y poder, por ejemplo, estudiar mejor. Pero esto es una aplicación muy tonta, pero podría darse digamos, la posibilidad de que pueda ser también utilizado en terapia o en aumento de capacidades cognitivas o lo que fuera, ¿no? Y creo que también es una gran, ¿cómo decir? Un gran vector de avance, ¿no? Con respecto a la inteligencia artificial. Y luego, obviamente, creo que también mediante la inteligencia artificial estamos comprendiendo eh, cómo podría funcionar a nivel de mecanismos nuestro cerebro, ¿no? De hecho, una de las teorías que hoy se habla más, digamos, es de la teoría de la inferencia activa, ¿no? Propuesta por Princeton. Feldman, Barrett también tienen muchos artículos súper interesantes
y que no deja de ser una especie de em, modelo basado en lo que hacen los algoritmos de inteligencia artificial, es decir, predicción, constante predicción, ¿no? El de Feldman-Barré, por cierto, basado también en corporalidad. Interesante y me da la sensación, no sé, corrígeme si es así, pero por la forma en que lo describes un poco, tal vez los sistemas o la tecnología que existe hoy en día no sería la mejor forma para biofeedback. O sea, existen hoy comercialmente algunos dispositivos que nos ayudan de pronto a aumentar el poder o un tipo de oscilación en particular en alguna parte del cerebro, pero ¿será que estos dispositivos realmente se encuentran con la tecnología, con el soporte para hacer una ayuda en esos procesos de meditación, o realmente nos estamos encontrando con algo que es más como una nube de humo que no funciona tan bien? Bueno, yo la verdad es que ahí no te puedo decir Ujú, mucho de los dispositivos en sí porque no me he tomado el tiempo ni la dedicación para ujú, estudiarlos, ¿vale? Uno a uno, estos que están comercializados. De los que te puedo hablar es de los que utilizamos en laboratorio, ujú. que son electroencefalogramas de alta densidad, de De alta densidad. 64, ciento y pico canales, o bien magnetoencefalografía, que es todavía más sofisticado, se basa en superconducción, o sea, Ujú, ujú, es una técnica que permite bueno, pues, medir el campo magnético, la componente magnética de la actividad neural o neuronal. Y con respecto de esto, a ver, yo creo que efectivamente la onda del corazón tiene muchísima información. O sea, por ejemplo, la variabilidad cardíaca es un proxy maravilloso de la actividad parasimpática, con lo cual puedes generar un sistema de biofeedback en el que la persona sepa cuando está más relajada y por lo tanto, bueno, pues pueda acelerar su capacidad de relajación o incluso le muestres imágenes difíciles para esta persona y que pueda relajarse y que el propio sistema le dé, digamos, esa información. Yo eso no lo dudo. Creo que siguientes pasos es incorporar más información corporal, como por ejemplo la respiración. La respiración está infrautilizada. O sea, no hay, hay algún dispositivo que te mide, bueno, pues las bandas y también un dispositivo que lo pones en la barriga y también te muestra la onda de la respiración, pero hay ujú, muchísima más información que no se está recogiendo. Por ejemplo, la alternancia entre narinas, o sea, si respiras más por la fosa derecha que por la izquierda, la presión que tienes, la presión de aire que tienes, por ejemplo, eso que te decía antes, cómo es el patrón de las apneas al final. ujú, Bueno, pues toda esa caracterización de la respiración creo que es un momento siguiente que sí tenemos tecnología, pero no tenemos tecnología para la población para poder, por ejemplo, decir que tu cingulado anterior está con una potencia X o Y o que está en alfa emitiendo en tal intensidad o en beta en tal otra, ¿no? Y en ese sentido, el biofeedback es muy primitivo. Se basa en muy pocas cosas, en muy poca información. Y por lo tanto es mejorable, ha de ser mejorable. Ahora, yo creo, y también porque también soy empresario, creo que estas empresas necesitan de vender productos para poder seguir desarrollando claro, y que en algún momento futuro a lo mejor lo que propongan pues tenga muchísima más profundidad, ¿no? Entonces, entiendo, no creo que se estén haciendo ricos con ello. Me entiendo, temo. entiendo. Entiendo, Gustavo. Bueno, poco a poco nos acercamos al final y me gustaría contarte esta anécdota. Yo conocí tu trabajo y el de Miracara hace un tiempo atrás. Resulta que ustedes tienen una serie de invitados que llevan a unas conferencias donde de hecho está la traductora de ustedes, que es María José Tobías, María José. que es impresionante la calidad del trabajo que ella tiene. Tuve la oportunidad de escucharlo con el maestro budista Alan Wallace. Bueno, y varias otras que han hecho ustedes y me parece impresionante.
Yo te quería preguntar una cosa en particular sobre esto. Alan Wallace habla de ciencia cognitiva. Eh, Ciencia contemplativa, ¿no? Perdón, ciencia contemplativa, tienes toda la razón. Es ciencia contemplativa. Y la pregunta es, esta ciencia contemplativa que a veces escuchamos, por ejemplo, de estos maestros budistas, ¿está relacionado con la ciencia del mindfulness o estamos hablando de dos cosas distintas o más o menos cuál es la diferencia o la similidad, las similitudes que pueden existir? Pues mi opinión es que son diferentes. Ujú, Cuando se habla de ciencia contemplativa, se está hablando, yo creo, de fenomenología. La fenomenología, si alguien no lo sabe, es bueno, es muchas cosas, pero en principio una corriente filosófica que generó Husserl allá en el siglo XIX-XX, principios del siglo XX, que habla de cómo podemos llegar a conocer, al final ciencia en su etimología es conocimiento, ciencia y conocimiento es la misma palabra, cómo podemos llegar a conocer las cosas desde la experiencia misma. Es decir, a medida que tú vas creciendo y vas sabiendo más de qué es estar enamorado, tienes más ciencia de eso. Pero es una ciencia subjetiva, una ciencia de experiencia vivida, ¿no? Pues bien, ¿existiría algún método para que esa ciencia subjetiva fuera más profunda, más detallada, con más alcance, donde los problemas que surgen del enamoramiento pudieran ser resueltos, etcétera, etcétera? Pues bien, esa es la pregunta de la fenomenología, es decir, de si hay una ciencia subjetiva, ¿no? Y él decía algo que está muy bien traído y es cualquier experiencia empírica pasa por una experiencia subjetiva. O sea, no dejas de mirar en el microscopio o en el telescopio, pongamos por caso, y lo que estás viendo, ese ver, es una experiencia subjetiva. O sea que esa es la crítica de Husserl a los positivistas, ¿no? La ciencia de mindfulness más bien es puro empirismo. Es decir, cómo mediante procesos que sí actualmente llamamos científicos, mediante un método, podemos llegar a un conocimiento de los mecanismos biológicos, de los mecanismos psicológicos que hacen que una persona que tenga a lo mejor estrés pueda disminuir ese estrés mediante una técnica de mindfulness. Bueno, pues son dos cosas diferentes. La ciencia contemplativa es el estudio de la experiencia misma del ser humano desde esta perspectiva fenomenológica. ¿Qué puedo saber yo más de la vida, más de mí mismo, más de mis procesos, más del sufrimiento, más de lo que es el otro, la alteridad, ¿no? La otredad, lo otro, estudiando la experiencia de la conciencia en sí misma, ¿no? Y esa es la ciencia contemplativa. Y es ciencia si realmente tiene un método, aunque sea de otra manera, ujú, para llegar al conocimiento, ¿vale? Y yo creo que también en esa ciencia contemplativa podría estar, aunque de una manera más desdibujada, lo que es episteme, o sea, ujú, el conocimiento correcto del conocimiento menos correcto, o más basado en una preconcepción, ¿no? Bueno, pues esta es mi visión, que son dos cosas diferentes y que a veces luchan entre sí, ujú, como, y creo que es un deporte absurdo. A Alan Wallace, por ejemplo, le encanta luchar con la ciencia empírica. ujú, sí. Y a mí me resulta absurdo, porque es que son dos cosas diferentes. Es como si un violinista pelea con un cantante. Pues no tiene sentido. O sea, es que el violinista, pues es violinista y el cantante, pues canta. Ujú, ujú. Bueno, Gustavo, eh, nos acercamos ya finalmente a esta última parte y hemos intentado hacer un ejercicio con las personas que nos acompañan en este espacio y es
desde tu punto de vista profesional, también desde tu experiencia personal, si tú pudieras darnos algún tipo de recomendación que nos permitiera mejorar nuestra calidad, nuestra salud mental principalmente, ¿qué diría Gustavo Diez? ¿Qué nos permitiría conocer de pronto de su experiencia o a través de su propia investigación que nos ayudara en ese camino de tener una vida psicológica, un bienestar psicológico mucho más sano? Pues, a ver, yo empezaría por algo muy básico y es paralelo a cuidar una planta que tengas en casa. Tú sabes dónde ponerla, si la tienes que regar, si tienes que poner ciertos nutrientes en la tierra porque la ves demasiado mustia, ¿no? Pues algo así con nosotros mismos. Es decir, yo creo que los factores del estilo de vida son fundamentales y hay que aprender a cuidarse, a cuidar el cuerpo. Es un arte, no se aprende de la noche a la mañana, son años de experiencia, motivación, pero el hecho de saber moverse, y digo moverse continuamente, no solamente deporte, sino el uso del cuerpo constante creo que es muy saludable para la mente. No estar demasiado tiempo sentado, aprender incluso con los colegas a hacer reuniones caminando, eh, que nos dé el sol. Es decir, imitar lo que hacíamos hace 50.000 años. Nuestro cuerpo está preparado para eso y no para esto. Y creo yo, un poco basándome y siendo puramente materialista en este sentido, que tal y como está el cuerpo, más o menos así va a estar la mente. Y de esa manera creo que el estilo de vida es fundamental. Dormir las horas que uno tiene que dormir. Y para eso nada más hace falta que no utilices despertador. Si tú no utilizas despertador, te vas a despertar cuando tu cuerpo quiera y ya sabrás más o menos las horas que necesitas dormir. Eh, Obviamente la alimentación, yo también creo, que de una forma muy sencilla, porque es algo realmente muy complicado, intentar imitar lo que comíamos hace 50.000 años, de forma general. Intentar evitar todo lo procesado y el azúcar y tal, ¿no? Esto tiene mucha influencia sobre el cerebro. Yo pienso que gran parte de las so-called enfermedades de nuestro tiempo psicológicas eh, pueden ser vistas desde el punto de vista metabólico. Y ahí, por ejemplo, la extraordinaria cantidad de alimento energético, azúcares que consumimos, está haciendo un flaco favor al cerebro. Em, Luego, o sea, eso es en lo que es el estilo de vida, creo que es fundamental. O sea, es que, por ejemplo, en Alzheimer, tú sabes que se va a cuadriplicar los números de Alzheimer en el 2050, pero el 40% de los casos solamente se solucionarían con estilo de vida adecuado. Eso es un Lancet de hace poco. Y 40% es un montón. Y nos habla de que el estilo de vida tiene un efecto directo sobre el cerebro y por lo tanto sobre la mente, ¿no? Entonces yo eso lo tomaría en serio e ir poquito a poquito, porque no es fácil, somos autómatas y no es fácil cambiar el estilo de vida de la noche a la mañana. Luego, eh, tener más atención. Creo que estamos en un mundo donde la atención se ha reducido muchísimo. No es una creencia. Gloria Mark hace poco publicó un artículo, un libro, este año, que se llama Attentional Span, en el que un poco habla de sus investigaciones y nos habla de que en el 2004 el tiempo en el que una persona puede estar concentrada sin desviaciones de la atención era de 2 minutos y medio aproximadamente. Estudios ecológicos en empresas. Eso era en el 2004. En el 2021 eran exactamente 47 segundos. Eso nos está volviendo, yo creo que bastante eh, estúpidos en general. Y habla de una sociedad que no está despierta, que está automatizada, que está constantemente yendo de un estímulo a otro sin poder reflexionar, sin poder parar, consumiendo constantemente información, pero que esa información es de baja
calidad y que no tiene un pozo real en sí, ¿no? Es decir, puedes consumir muchísimos artículos que te hablen sobre estilo de vida sin que tenga un pozo en ti. Y eso se está dando hoy en día, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos estar más despiertos, ¿no? Yo creo que la práctica de mindfulness aquí pues tiene un significado muy profundo. Está tener más atención, pero no solamente porque uno se sienta una vez al día, sino porque intenta estar más despierto con sus niños, con su pareja, cuando hace deporte, con sus colegas, es decir, en la vida, ¿no? Y eso a veces conlleva apagar dispositivos y estar más despierto a lo que hay enfrente. Y a veces entablar una relación con el dispositivo, porque también es parte de nuestra naturaleza, ¿no? Yo creo que una vez que uno está atento, también se da cuenta de cómo quitar fricciones. Es decir, a lo largo de nuestro día a día, pues vamos haciendo cosas, por ejemplo, ver las cuentas bancarias, hablar con personas con las que tenemos ciertos conflictos y tal. Y hay mucha fricción y eso genera mucho sufrimiento. Esa fricción normalmente viene de sitios, viene de momentos en nuestra vida en los que a lo mejor hemos tenido una información determinada que nos ha influenciado. A mi juicio, también mediante la ciencia fenomenológica, uno puede, estando más despierto sobre todos esos procesos, ir quitando fricciones, de verdad, y ir ganando mucha más autoconciencia, mucha más conciencia de sí mismo, ¿no? Conociéndose más al final, ¿no? O sea, es un valor muy clásico, es decir, de la Grecia clásica lo que estoy diciendo, ¿no? Es eso, es aprender a nadar sin resistencia, o sea, a nadar en sentido metafórico, ¿no? Eh, ¿no? Hay mucho más que puedo decir, ¿no? O sea, como por último, digamos, aprender no solamente a manejar psicológicamente las situaciones, sino también manejar corporalmente las situaciones. Me explico. Hay un cierto procesamiento top-down de regulación de la emoción, que es el que he dicho, quitar fricciones psicológicas ante las cosas que nos suceden, pero también bottom-up, es decir, del cuerpo hacia arriba, ¿no? Y uno puede aprender, por ejemplo, a respirar, a relajar muscularmente su cuerpo ante las situaciones cotidianas que nos generan estrés. Y esto tiene un efecto directo también en cómo procesamos esa información, en cómo lo percibimos. Eh, y me parece que, digamos, estas pequeñas cosas serían de una forma muy aterrizada, muy concreta, lo que sería un primer gran paso en un estilo de vida saludable, ¿no? Bueno, yo creo que a todas las personas que nos escuchan, creo que Gustavo nos acaba de dar una guía que nos va a tomar bastantes años. Ojalá lo logremos, pero realmente te agradecemos muchísimo esas recomendaciones, esas palabras. Yo también recomiendo encarecidamente a todas las personas que nos escuchan que por favor entren en la página de Miracara porque ustedes ofrecen unos programas de formación también que he visto impresionantes, que se tomen el tiempo, el blog también, que lo visiten. Y realmente, Gustavo, quedamos inmensamente agradecidos. Fue un honor tenerte en este espacio. Gracias por compartir tu conocimiento, tus investigaciones y permitirnos tener esta ventana contigo y enriquecernos de ese conocimiento. Muchísimas gracias. Me ha sido muy agradable estar contigo. Me alegro muchísimo de esto que estás haciendo, de tu labor de divulgación. Espero que haya muchos más capítulos con personas que puedan nutrir a tu audiencia. Así que gracias y gracias también por las palabras y por el reconocimiento, porque a veces incluso uno mismo ni siquiera lo ve, yo no lo veo. Y cuando alguien como tú me lo dice, pues aparte de sonrojarme, pues también, bueno, pues me siento muy bien. Así que gracias. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Gracias a todos. Y bueno, entonces hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Recuerda visitar nuestro sitio web y página de Instagram. No dudes en contactarnos para más información.